Me parece que por un lado creo que las preguntas habría que limitarlas a que eso fue algo que me parece que está bastante armado por lo que puede haber sido un grupo específicamente de estudiantes argentinos, y por lo que se ha podido conocer generalmente en este caso son jóvenes que están ligados en el caso al partido del PRO y a sectores de derecha, con lo cual me parece que ahí hubo una especie de continuidad de la falsa espontaneidad de lo que fue en su momento, hace un par de semanas atrás, la organización del cacerolazo, más allá de que en este haya ido gente motivada sin ningún otro tipo de organización y porque cree que tenía que manifestarse, lo cual es legítimo. Pero en este caso ahí en el fórum me parece que hubo más que nada un armado especial de lo que puede haber sido el grupo de estudiantes argentinos que con vinculaciones políticas al sector de la oposición. Igual creo que ese es un lugar, por lo que yo pude vivir, donde como en todo hay elementos positivos, van personalidades del mundo de la política mundial interesantes que van abiertas a recibir preguntas de todo tipo. Y yo también tengo el recuerdo de que cuando yo estaba allá, por ejemplo, en ese momento era el inicio de la guerra de Irak, y el presidente de Pakistán era un dictador, y por motivos que le importaban a la política exterior de Estados Unidos, se lo llevó a ese fórum a hacer una especie de exposición, pero él no permitió preguntas. Y después salió de su cargo acusado de violaciones a los derechos humanos. O sea, cuando dejó de ser funcional a la política exterior norteamericana en Medio Oriente. Y por otro lado, en ese lugar han habido, hablando personas de lo que podría denominarse el arco progresista para lo que es el mundo político norteamericano. Me parece que se ha tomado un pedacito de eso muy atado a una campaña, a una cuestión muy interna de la política argentina y reproducida por el multimedio de una manera, como hemos visto, exacerbada. Y la otra cosa que también en esa misma escuela, donde en general los argentinos que van son algunos que tienen muchos recursos u otros que están ligados a partidos de la derecha, que no fue mi caso, sino que yo pude tener beca. También es creo que válido reconocer que yo ahí tuve la oportunidad de conocer colegas y compañeros de estudios de África, de Asia, de los ex países de la Unión Soviética, que también con diferentes tipos de beca y con mucho esfuerzo hicieron su capacitación, y eran gente muy apasionada por lograr un mejor funcionamiento del sector público, del Estado, Juan de Carlos. las políticas públicas. O sea, tampoco me parece que quedarse con una idea de que ese grupito de argentinos representa a la totalidad del alumnado de esa escuela de gobierno, que que no es quizás de las más progresistas de Estados Unidos, dentro de lo que se puede calificar como progresista en Estados Unidos, pero no es exactamente el grupo de estudiantes argentinos representativo del total de los estudiantes que van ahí. Juan Carlos, Guillermo Maizen lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Lo voy a meter en un brete, Juan Carlos. La idea es la siguiente. Usted fue alumno de esta importante universidad norteamericana y también fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas. La impresión que a mí me dejó de alguna forma el debate es que si nosotros poníamos a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas en un encuentro del mismo tipo, las preguntas hubieran sido mucho más interesantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y desde una postura de Jaureche, digo que como nosotros siempre estamos mirando a estas universidades como las mejores del mundo, la pregunta es, ¿podemos hacer la comparación y cómo salimos en esa comparación? Mira, yo creo que no solamente por mi experiencia de haber estudiado ahí, sino por la posibilidad que he tenido de estar en otras universidades del mundo, nuestra formación pública es de alta calidad y de muy buen respaldo académico,
que nos permite poder llegar a esas universidades y desempeñarnos correctamente, con mucha idoneidad. Te vuelvo a repetir, lo que se vio ahí me parece que fue toda una cuestión armada, sí, que ese grupo de estudiantes argentinos no representa, como yo les contaba recién, al resto de los profesionales que van de casi todos los países del mundo y que representan realmente un momento quizás de los más ricos en ese tipo de estudios, que es conocer, tener y después tener amigos en países africanos, en países asiáticos, en el resto de los países de América Latina. Nosotros, te voy a poner un ejemplo, nosotros tuvimos los latinoamericanos un gran amigo que era un estudiante de Pakistán, que era fanático de la literatura argentina y que había leído a Borges, a Cortázar, y a mí me daba mucha vergüenza en ese momento cuando hablaba con él, que prácticamente no sabía ni la capital de Pakistán. Entonces, te quiero decir con esto, este ejemplo muy muy personal, que el grupo de argentinos que generalmente tiende a ser chicos que, con todo derecho, pueden estar ahí porque para eso estamos en un sistema democrático, tienden a estar ubicados políticamente en un arco de centro-derecha. Pero eso no es la totalidad de los alumnos que van ahí. Yo creo que eso, si hubiera sido un poco menos manipulado por el sector argentino, probablemente las preguntas hubieran sido mucho más interesantes, quizás algunas más punzantes y quizás algunas de tener más conocimiento, porque para algunos otros profesionales de otros lugares del mundo hay desconocimiento sobre lo que pasa en la Argentina. Esto no pasa solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. La idea del populismo es una idea que está muy confundida también en las propias universidades españolas está pasando. Entonces, creo que vuelvo a repetir, lo que ahí se vio no es representativo del mundo, se podría decir, estudiantil de esa escuela, específicamente de la escuela de gobierno. No estoy hablando, por ejemplo, de la escuela de negocios de Harvard, que evidentemente es un lugar de pensamiento neoliberal, pero me parece que podría haber sido mucho más repartido y equilibrado si algunos otros colegas de otros países del mundo hubieran podido también tener la posibilidad de dialogar y que esto no hubiera sido monopolizado por el grupo que lo organizó. Claro, de hecho un par de chicos que sí pudieron acceder a preguntas, un salvadoreño y el otro chico, uno de los últimos que preguntó, que tampoco era argentino, no sé de qué país era, que fue el que mencionó esto de que él no iba a preguntar lo que les habían dicho que tenían que preguntar, fue el que de alguna manera transparentó lo que estaba allí sucediendo. Bueno, no eran justamente de Argentina y tuvieron como preguntas interesantes hacia la presidenta. Claro, porque sí, ahí hay una diversidad que es una de las grandes riquezas que tienen cuando uno puede hacer un programa de esto, ya sea en una universidad norteamericana o en una universidad europea, y quizás eso es lo que se perdió, que colegas de algunos otros países latinoamericanos o de países del sudeste asiático, de los ex países de la Unión Soviética que están con algunas complicaciones, o de Europa o de Estados Unidos, pudieran preguntar sobre la realidad de las políticas públicas argentinas, que me parece que ese debería haber sido el eje de las preguntas, un poco lo que me pareció que fue la conferencia de la presidenta al inaugurar la cátedra argentina en Georgetown. Ahora, una cuestión muy concreta. Allí habló el decano primero para presentarla a Cristina Fernández y lo hizo muy conceptuosamente. Y me pareció entender, la traducción no era del todo clara, que le pidió a los alumnos que actuasen con respeto y con moderación. ¿No te parece que esta evidente manipulación por parte de un grupo de estudiantes en ese ámbito es algo que un poco se le fue de las manos al decano, y por tus antecedentes, no tenés por qué saberlo a pesar de tus antecedentes, ¿te parece que suelen haber algún tipo de represalias académicas o institucionales de parte de Harvard? Yo lo conozco al decano porque incluso tomé algunas clases con él, porque cuando yo estuve ahí él era profesor. Precisamente él, por ejemplo, dentro del espectro de lo que uno podría calificar a la Academia Norteamericana, no es una persona de centro derecha. Al contrario, es una persona que sus escritos son bastante
para ubicarlo simplificándolo, ¿no? En una posición de centro izquierda, una persona que defiende mucho la intervención del Estado en la economía, es un experto en temas de fortalecimiento del Estado. Y creo que él seguramente lo que ha dicho lo ha dicho honestamente, y para no debe haber caído bien, porque la idea de ese lugar es una idea precisamente de fórum, en el sentido de poner a los actores políticos en contacto con los que van a ser estudiantes que en el futuro van a ser, y la escuela quiere que sean precisamente actores políticos. Sí, de hecho, Juan Carlos, te cuento que hay un comunicado oficial de Harvard donde han dicho que estas actitudes no las va a tolerar la institución, y van a investigar a este chico y lo van a sancionar también a Juan Maquieira, el chico del PRO, que fue el que organizó todo el tema de las preguntas a la presidenta. Claro, bueno, porque hay un código de convivencia que a uno le hacen firmar cuando ingresa a cualquiera de las maestrías, que es bastante estricto y que no permite este tipo de maniobras. Por eso creo que tanto esto como lo que vos recién contabas, de que los últimos estudiantes que no eran argentinos, o ese que dijo yo no voy a preguntar lo que me han dicho que pregunte, eso sí realmente va contra los códigos de algo que uno puede criticar o no, pero que es un valor intocable para por lo menos para la parte política interna norteamericana, que es que nadie influencia a nadie y que cada uno pueda preguntar desde su posición, y un respeto absoluto a las diferentes posiciones políticas. Entonces es posible que si esto ha sido real, se puede demostrar que ha habido una maniobra orquestada y que pueden haber habido mails o algún tipo de organización, no creo que los vayan a expulsar, no me parece que sea de esa gravedad, pero quizás sí tengan un llamado de atención. Sí, seguro. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la comunicación telefónica con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo. Pasaba así entonces el magíster Juan Carlos Aguiló, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas, hoy coordina el área de políticas públicas de la Universidad Nacional de Cuyo, hablándonos sobre lo que sucedió el jueves en